A lo largo del siglo XVII empezaron las leyendas a circular por la vieja Europa central. Se hablaba de seres extraños, seres venidos de otro mundo. Eran los no muertos, víctimas de enfermedades extrañísimas como la rabia, como la peste, como la porfiria. Se decía entre los aldeanos, los lugareños contaban, que necesitaban la sangre para vivir, la sangre fresca de sus víctimas. Se decía que por la noche regresaban a sus tumbas. Durante decenios, los habitantes de Europa Central buscaron incesantemente en las tumbas, encontrando esos no muertos, esos seres de ultratumba, intentando darles muerte, quemándolos, cortándoles las cabezas, clavando estacas en sus corazones. La muerte por la enfermedad de la rabia es terrible, porque el afectado muere por asfixia, y eso provoca que la sangre no se coagule. En consecuencia, era muy habitual que algún muerto por rabia, una vez desenterrado, una vez sacado de su ataúd, mostrara signos evidentes de sangre fresca. Y es que estaba allí, el ataúd estaba impregnado de sangre fresca. En la porfiria, las uñas crecían, el pelo crecía, y el cuerpo a veces quedaba incorrupto. Eran las señales del mal, las señales del infierno, los hijos del diablo, los hijos de la noche. En el siglo XVII y XVIII, la literatura gótica, más tarde la romántica, recuperó la imagen del vampiro. Víctor Hugo y tantos hablaron de ellos. En 1897, un irlandés llamado Bram Stoker, bien asesorado por algunos profesores, por algunos eruditos húngaros, pues escribió una obra inmortal, Drácula. Sin embargo, esa obra fue prohibida en Rumanía. Esa obra no fue autorizada hasta bien entrado el siglo XX, concretamente hasta 1992. Porque Drácula se basaba en la historia, en la epopeya de un héroe local. Por lo menos los rumanos lo consideraban así. Un príncipe valaco, voivoda valaco, que durante años sometió al terror a los invasores, a los presuntos, o sí, los intencionados invasores turcos. Su nombre era Vlad III, Vlad III Draculea, aunque el pueblo le llamó Tepes, empalador. Hoy en los pasajes de la historia recuperaremos las peripecias de Vlad Tepes, Vlad el empalador, el instigador, el que dio ánimos a Bram Stoker para confeccionar su obra magistral, Drácula. Nos encontramos a mediados del siglo XV. Valaquia es un pequeño territorio amenazado en dos frentes. De un lado, los húngaros, señores casi naturales del terreno. De otro, los turcos, invasores de todos los Balcanes y de la Europa central. El imperio bizantino está a punto de caer. Estamos a un paso de 1453, cuando las tropas turcas de Mehmed II, el gran sultán, tomaron y dominaron Constantinopla, el último reducto de los bizantinos. Valaquia, Moldavia y Transilvania son el germen, son el semillero de la futura Rumanía. Pero entonces no lo eran. Entonces estaban bajo la tutela del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el que ostentaba el título de emperador era Segismundo, el rey de Hungría. Finalizando el siglo XIV, Segismundo crea una hermandad, una sociedad secreta. Caballeros destinados a defender la cristiandad y sobre todo a defender la frontera contra los turcos. Eran los Dracul, la sociedad del dragón. El voivoda valaco, Mircea el Viejo, Mircea el Grande, fundador de una dinastía, cede el testigo a su hijo, a Vlad II. Vlad II, en 1431, es llamado por el emperador Segismundo y le nombra caballero de la Orden Dracul. Es un dragón, dragón de la cristiandad contra el poder otomano. Vlad II regresa a Tergoviste y regresa muy orgulloso. Forma parte de esa sociedad, forma parte de la élite, de los elegidos. Por si fuera poco, ese mismo año, en ese invierno entre noviembre y diciembre de 1431, nace el segundo de sus retoños, el segundo de sus herederos, y llevará como nombre Vlad, Vlad III, al que todos llamarán Draculea. Ulea, en la zona, significa hijo de,
Por tanto, será Vlad, hijo del dragón. Curiosamente, en Valaquia, Dracul tiene otro significado. Para los cristianos del Sacro Imperio Germánico es dragón, pero para los habitantes de Valaquia, Dracul significa demonio, diablo. Por tanto, Draculea será hijo del demonio, hijo del diablo. Qué curioso para un defensor de la cristiandad llevar ese apelativo, ¿verdad? Nacido en Sigisuara, una localidad de Transilvania. Allí nació el voivoda, el príncipe, el futuro príncipe. 1431. Los valacos luchaban denodadamente por la libertad, por la independencia de su territorio. Los serbios habían sufrido el rigor de los turcos en Kosovo. Habían perdido batallas. La frontera cada vez se hacía más pequeña. Los húngaros temían, pero los valacos eran fuertes, estaban determinados a resistir, determinados a luchar. Con un pequeño ejército conseguían, mediante pactos, mediante acuerdos, a veces incluso con los propios turcos, salvar la supervivencia de su territorio, de Valaquia. Valaquia era lo principal, lo importante. En 1444, Vlad II se ve obligado a entregar a dos de sus hijos, a Radu y a Vlad, al propio Vlad, se ve obligado a entregarles como rehenes amistosos de Turquía, del Imperio Otomano. A salvo quedaba el primogénito, Mircea. Mircea quedaba con su padre, pero los dos pequeños viajaban a tierras turcas. Y allí se formó el adolescente Vlad. Y allí vio por primera vez cómo los turcos utilizaban una de sus técnicas para llevar a cabo la ejecución sumarísima. No era otra cosa sino el empalamiento. Vlad queda cautivado, queda embelesado ante la visión de los empalados. Sus ojos se empiezan a impregnar con la sangre de la rabia y el odio hacia el turco. Durante algunos años, Vlad y su hermano Radu viven en Constantinopla. Viven en aquellos castillos, siempre pensando que tarde o temprano les iba a llegar la hora de la muerte. Los pequeños aprenden que la vida no vale nada, que la vida es efímera. Sueñan con volver a Valaquia. Y lo consiguen. En 1448, Vlad regresa a Valaquia, pero Radu está más convencido, está más impregnado de las ideas turcas y se queda con los turcos. Radu se queda con los turcos. Algún día volverá. Vlad regresa. Tiene apenas 17 años. Cuando regresa a Tergoviste, a la capital de Valaquia, se encuentra con la fatal noticia. Su padre ha sido asesinado. Asesinado de una forma cruel. Ha muerto apaleado por los enemigos, por algunos boyardos, por algunos nobles de la zona. Y lo que es peor, su amadísimo hermano Mircea ha muerto, pero de una forma tremenda. Mircea ha sido enterrado vivo. El odio, la venganza hace presa en el corazón de Vlad. Vlad asume el trono de Valaquia. Algunos boyardos le apoyan. Será Vlad III. Vlad III Draculea. Ya no es el hijo del dragón. Ahora es el hijo del demonio, el hijo del diablo. Necesita venganza. Vive pensando en la venganza. Desgraciadamente sus oponentes, había muchísimos, Vladislao II entre ellos, había muchos voivodas, muchos príncipes de la zona que pretendían ese trono. Y le expulsan. Le expulsan y es sometido a exilio. Se hace prisionero, le cogen prisionero en tierras húngaras, le cogen prisionero durante unos años de los que sabemos muy poco. Pero sueña con volver, sueña con ocupar el trono de Valaquia. Nos encontramos en el año de 1456. Es el gran momento para Vlad III. En ese tiempo logra escapar mediante buenas o malas artes y regresa a Valaquia para reivindicar su poder. Y lo consigue. Es momento para el reinado del terror. Vlad III es un joven cruel, apenas tiene 25 años y solo piensa en la venganza. Odia a la humanidad. Muy vivo el recuerdo de aquellos empalados en Turquía. Pronto empieza a hacer gestos de poder y de terror. Y aquí es cuando se empieza a mezclar ya la historia real con la leyenda.
Se habla de todo, se dice de todo. Se supone que no quería ningún heredero, ningún bastardo. Se hablaba que incluso su propio padre o su abuelo habían sido bastardos, y él no quería bastardos que luego reivindicaran su trono. Dice la leyenda negra que en una ocasión una amante, para satisfacerle, le dijo que estaba embarazada de él, que estaba esperando un hijo de él. Él, muy enfadado ese día, cogiendo su espada, abrió un canal a la joven para ver si realmente estaba embarazada. Acabó con su vida. Muy aficionado también a las torturas. No le importaba torturar a sus valacos, a sus súbditos. Les obligaba incluso a rezar. Tenía salas preparadas donde rezaban los condenados, y justo en el intermedio, en el momento de ese rezo, de esa oración, se abría un suelo y el pobre finado caía para ensartarse en palos que estaban previamente colocados en el suelo. Situaciones terribles. Vlad III estaba embriagado por la sangre, la sed de poder. No quería ningún obstáculo a su alrededor. La primera acción real sobre la tragedia que rodeó a Vlad III nos la encontramos en 1459. Muchísimos boyardos no eran leales a su causa. Querían o pretendían colocar a otros voivodas, a otros príncipes. Vlad III convocó una gran reunión de boyardos, una gran fiesta, donde posiblemente se iban a poner las cosas en su punto, donde todos iban a formular deseos de paz y todos serían felices, presuntamente felices. Numerosos boyardos con sus familias acudieron al castillo elegido por Vlad III. Tras el festín, tras la fiesta, los soldados de Vlad III entraron, irrumpieron en la sala, rodearon a los boyardos y allí mismo ejecutaron unos cuantos, empalaron a otros, quemaron a los más, y los supervivientes, los más jóvenes, fueron destinados a trabajos forzados. Muestras terroríficas. En 1460, un voivoda llamado Dan fue capturado por Vlad III, por los hombres de Vlad III. Fue obligado a cavar su propia tumba y posteriormente fue obligado también a asistir a sus propios funerales. Tras esto fue decapitado y enterrado. Pero sin duda alguna, Vlad III, Vlad Draculea, Vlad Tepes, cogió ese apelativo a partir de 1462. Se cuenta, dicen los expertos, los estudiosos, que Vlad Tepes ajustició, empaló entre 50.000 y 100.000 personas. Valacos, turcos, búlgaros, todos fueron susceptibles de ser empalados por Vlad Tepes. Pero en 1462 la orgía de sangre llegó a su momento cumbre. Previamente, en el invierno de 1461, habían estallado las hostilidades, se había desatado la guerra entre Valaquia y los turcos. Vlad Tepes, orgulloso, se había negado a pagar tributo y sobre todo ese extraño impuesto de jóvenes para formar parte del ejército turco. Los pequeños principados, las pequeñas potencias de Europa Central entregaban como tributo a sus jóvenes, a sus mejores jóvenes, para que formaran parte de los ejércitos genízaros de los turcos. Bueno, pues Vlad Tepes se niega en redondo y presenta la guerra. Tiene un ejército reducido, pequeño, apenas 10.000 guerreros, pero con ellos hace frente al Imperio Otomano. La guerra se desata en ese invierno de 1461. Las primeras acciones son muy beneficiosas para Vlad Tepes y sus hombres. Realizan algunas maniobras en el Danubio, cruzan el Danubio y someten a los búlgaros, aliados de los turcos, y a los turcos. Son batallas tremendas, crueles, cubiertas por el odio. Vlad Tepes consigue muchísimos prisioneros, pero no hay cuartel, no hay piedad para ellos. El 11 de enero de 1462, Vlad Tepes envía una carta al rey de Hungría. En esa carta le dice: he empalado a 23.884 prisioneros. Y lo sabe muy bien, porque Vlad Tepes tenía esa precisión, la de contar a sus víctimas, contar sus muertos, contar a la gente que mataba. Para ello les cortaba la cabeza y así el recuento era mucho más fácil. Vlad Tepes levantaba bosques donde empalaba a sus víctimas, de madera o de hierro.
El método de empalar sabéis bien cómo es. Se coloca una estaca en el suelo, se eleva al prisionero y se le deja caer por la punta de esa estaca, desde el recto, desde el ano hasta la boca. La madera o el hierro hacían su trabajo. El prisionero quedaba agonizante en esa estaca hasta su muerte. Imaginaos la escena, un bosque con casi 24.000 personas empaladas. Vlad dicen que disfrutaba enormemente con esto. Incluso ordenaba que le situaran su mesa con la cena, viendo cómo agonizaban sus víctimas. En la leyenda vemos cómo muchas veces ordenaba que sacaran cuencos de sangre donde él mojaba el pan. De ahí, otra de esas historias, de que Vlad Tepes bebía sangre. Se bebía la sangre de sus enemigos, pero mojada en pan, a modo de última humillación. En una ocasión, uno de sus hombres se acercó a él y dijo que aquel bosque que olía bastante mal. Lo dijo en tono sarcástico, en tono de gracia. Vlad Tepes le miró con ojos incendiarios. Ordenó empalarle. Cuando le empalaron le dijo: «Desde ahí se huele mejor, ¿verdad?». Los turcos de Mehmed II, el gran conquistador de Constantinopla, se estaban organizando. Vlad Tepes ya era una situación muy incómoda, suponía algo muy incómodo para Turquía. Los otomanos organizaron un gran ejército, más de 200.000 efectivos. Con ellos entraron en Valaquia. Vlad Tepes, ante esto, recordemos que tan solo tenía 10.000 hombres, opta por la guerra de guerrillas. Los valacos eran bravísimos guerreros. Política de guerrillas y de tierra quemada. Vlad Tepes ordena evacuar todas las aldeas de Valaquia, llevándose todo lo de valor. Las cosechas son arrasadas, son incendiadas. Los pozos de agua son envenenados. Los turcos, los soldados turcos, sufren una auténtica hecatombe. Las enfermedades hacen presa de ellos. ¿Por qué? Porque Vlad Tepes envía enfermos de tifus, enfermos de peste, y los infiltra en el campamento turco. Las enfermedades se extienden por todo el ejército otomano. El sultán Mehmed II está horrorizado. Piensa que está luchando contra el demonio, contra el diablo. Aún así, los turcos son superiores en número y avanzan. Se presentan en el verano de 1462 a las puertas de Tergoviste, la capital valaca. Pero otra vez la imagen es infernal. Los turcos contemplan como fuera de las murallas de Tergoviste hay más de 20.000 empalados. Valacos, los propios súbditos de Vlad, y prisioneros turcos, 20.000 empalados. Mehmed II, horrorizado, dice: «Estamos luchando contra el diablo. No podemos luchar contra un fantasma. No podemos luchar contra el demonio». Los turcos, muy mermados de bajas, se retiran, esperando mejores oportunidades. Pero Vlad III no había lanzado su canto de victoria. Finalmente fue apresado. Fue apresado e internado en las cárceles, en los reductos húngaros. Allí pasaría muchísimos años. Cuentan las crónicas que en esos momentos de prisión se entretenía empalando avecillas, gatos, perros. Aún así se casó con una aristócrata magiar, una aristócrata húngara con la que tuvo algunos hijos. Fue algo tremendo porque antes de que la apresaran, cuando en 1462 estaba acosado por sus enemigos, ya no le querían en ningún sitio, ni sus propios valacos, ni los húngaros, ni los búlgaros, ni los turcos, nadie quería a Vlad Tepes. Era el mismísimo infierno en vida. Se había refugiado en el último reducto, en el último castillo que le quedaba, en Polinoe. Polinoe estaba con su mujer y con su hijo, su heredero. Amenazado por los enemigos, la mujer y el hijo se lanzaron por una de las almenas, una de las torres. Y esto consternó todavía más a Vlad Tepes, la pérdida de su mujer y de su hijo. Bien, pues son las historias de Vlad Tepes, que se mezclan siempre con la leyenda. En 1473 consigue la libertad, y junto a las tropas de Esteban Báthory, el gran héroe magiar, lucha contra los turcos. En 1476 recupera momentáneamente el trono, el 11 de diciembre de 1476. Pero como os digo, eran demasiados los enemigos y demasiadas las muertes a sus espaldas. Cuentan que en una ocasión, viendo que en su reino, que en su principado, en Valaquia, había muchos pobres, muchos tullidos, muchos minusválidos, pues ordenó una fiesta para ellos. ¿Os acordáis de lo que ocurrió con los boyardos? Pues idéntica suerte
corrieron los pobres y los tullidos, los mendigos de Valaquia. Fueron empalados, masacrados. De esa manera se quitó el problema. Le tenían tanto terror que cuentan los cronistas que en una ocasión se acercó a una fuente, y en esa fuente dejó una gran copa de oro para que todo aquel que quisiera beber, bebiera. Tanto terror había a Vlad Tepes que nadie osó robar esa copa de oro mientras Vlad Tepes vivió. Esa copa quedó allí durante toda su vida. Solamente nombrar Vlad Tepes provocaba sensaciones agrias en la población valaca. Pero nos encontramos a finales del año 1476. Vlad Tepes, Vlad III, el empalador, tiene 45 años. Se dirige a Tergoviste, cerca del lago Satorv. Allí, con una escolta de 200 hombres, se encuentra con una emboscada de los turcos. Los hombres defienden hasta la muerte a su líder, a Vlad. Luchan como posesos. Dicen los turcos, o contaron los turcos después, que parecían poseídos por un espíritu infernal. Los 200 hombres de Vlad Tepes lucharon casi hasta el último. Tan solo 10 sobrevivieron para contarlo. Pero el propio Vlad III murió después de haber matado más de 5 o 6 enemigos con su lanza. Su cabeza fue cortada y en señal de triunfo, en señal de victoria, fue enviada a Constantinopla, donde fue colgada de la torre más alta de un castillo. Era la muestra evidente de que el demonio había muerto. El demonio había desaparecido. Los turcos respiraron tranquilos, pero sospecho que los valacos y los húngaros también. Hungría fue la frontera natural para evitar el empuje de los otomanos. Pero desde luego, desde ese momento, sospecho también que las luchas se ennoblecieron ostensiblemente. Atrás queda el recuerdo de Vlad Draculea, el hijo del dragón, el hijo del demonio. Aquel que bebía la sangre de sus enemigos. Aquel que justificó, en sus escasos 7 años de reinado, toda una leyenda que años más tarde, siglos más tarde, nos entregaría Drácula, el libro de Bram Stoker. Mito o leyenda, realidad o ficción. La auténtica historia de Vlad III, Vlad Draculea Tepes, el empalador, el hijo del infierno. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.